Un saludo a todos ustedes. Mi nombre es Fabio Augusto Vanegas Bovea y hoy les vengo a hablar de la actividad 3, alteraciones neurológicas en la infancia. Este trabajo es desarrollado para la materia de Seminario de Profundización 1 de la Corporación Universitaria Iberoamericana. De las alteraciones neurológicas en la infancia de que les voy a hablar, la primera son los trastornos de lectura. Estos consiste en la dificultad que tienen los niños de leer. Esto significa que no son capaces de traducir los signos escritos en vocablos o constructos mentales debido a un problema que tienen para poder descifrar o a la confusión que pueden tener de estos. En este caso me referiré a la dislexia como el principal problema de lectura. ¿Qué viene siendo la dislexia? La dislexia es conocida hoy como trastorno de lectura, aunque puede relacionarse con otros tipos de problemas de lectura en los que se pueden dar según la edad, como pueden ser la rotación de los símbolos, la comprensión de las palabras, entre otros, como es el caso de la alexia, por ejemplo, en el cual es un problema que se da en los adultos que no pueden reconocer los símbolos, pero esto se debe a un traumatismo cerebral, o como es la estereosimbolia, que es la rotación óptica de los símbolos, como pasa con la P y la Q o la D y la B. ¿Qué viene siendo la dislexia? La dislexia se da por esa dificultad que tienen los niños al aprender los símbolos y a poderlos escribir bien, pese a que se den tres cosas: que reciban una enseñanza de la lectura en los tiempos normales en los cuales las otras personas de su edad aprenden a leer, a que tengan esa oportunidad de aprender a leer y por último que reciban la enseñanza adecuada para hacerlo. Entonces ellos no van a ser capaces de poder organizar esa simbología. ¿Cuál es el origen de la dislexia? Esta enfermedad es de origen neurobiológico, o sea, tiene un origen genético. No es producto de cuestiones sociales o culturales o escolares. Es una enfermedad cognitiva en la que se encuentra afectada el cerebro. En algunos pacientes se han encontrado deformaciones del lóbulo temporal que respalda la anterior hipótesis. Entonces, ¿cómo viene siendo la etiología de esta enfermedad? Se ve con claridad que los centros neuronales que se activan en los niños que tienen dislexia es diferente a la de los niños normales. Entonces aquí nosotros podemos ver la comparación en estas dos imágenes. También se da más frecuentemente en niños que en niñas y que así se es más acentuada en las primeras etapas de la escolaridad. Otra característica es que nunca desaparece y se sigue presentando en la edad adulta. ¿Cuáles son las variables cognitivas y fonológicas? Explicar qué ocurre en el cerebro con la dislexia es bastante complejo. Han existido varias hipótesis para explicar la aparición de esta enfermedad. Por ejemplo, entre ellas el síndrome alcohólico fetal o el síndrome del X frágil, pero lo anterior no es concluyente. También han surgido otras hipótesis que dicen que puede deberse a el procesamiento cerebral en la partición cerebelosa, la hipótesis de déficit de automatización en el sistema macrocelular, el procesamiento de orden temporal y el déficit motor. Pero hoy en día la hipótesis que tiene más fuerza es la hipótesis fonológica. ¿Qué nos dice esta hipótesis fonológica? Esta nos sostiene que hay un problema en la representación precisa de los símbolos y bien determinada con los sonidos del habla, por lo cual la persona tiene dificultades para representar o pasar los sonidos a grafemas, que vienen siendo las letras. Cada grafema representa el sonido de una letra, por lo que hay lenguajes más fáciles de aprender que otros, ya que el sonido representa con claridad el fonema. Se dice que estos lenguajes hablando tienen grafemas transparentes, si no representan bien la simbología, se dice que tienen grafemas opacos. Un ejemplo de esto viene siendo el español. El español, para poder escribirlo, tiene grafemas transparentes, con el cual es muy fácil de escribir
porque la pronunciación o la fonología que se hace de cada grafema representa básicamente todas las letras que representan la palabra. En cambio, un idioma como el inglés no, porque él oculta letras a medida que se van pronunciando. Entonces esto va a hacer que sea un idioma de grafemas opacos que dé más dificultad para aprender. Por lo cual se puede presentar también mayor aprendizaje en las lenguas aquellos en que los grafemas sean opacos, ¿no? Ya que es más fácil distinguir el fonema de su representación escrita. ¿Qué evaluación en el trastorno de lectura? Entonces se va a evaluar las características del desempeño del lector, cómo lee, qué tan veloz es leer, qué tan fácil puede reconocer esos grafemas y con ponerlos o pasarlos a símbolos fonéticos, el desarrollo intelectual, si tiene un nivel intelectual medio, bajo o bajo, en este caso puede presentarse, que impida que la persona pueda desarrollar una lectura hábil. Dominios cognitivos implicados en el aprendizaje de la lectura, como por ejemplo las habilidades metalingüísticas, que es también coger el significado de las palabras, o sea, coger las palabras y darle un significado. Ustedes saben que las palabras pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto en que se usen, del lenguaje, la memoria operativa, qué tan fácil puede pasar esos grafemas a sonidos o lo contrario. También se analizan si hay presencia o no de comorbilidades y el diagnóstico etológico. ¿Cómo es el tratamiento y pronóstico de esta enfermedad? Podemos decir que la dislexia puede tener un buen pronóstico si se atiende tempranamente, ¿no? Si es descubierta sobre todo en los primeros años de escolaridad, lo cual entonces el niño puede estar desfasado con respecto a su grupo escolar y en edad por uno o varios años, pero con un buen apoyo y fundamento adecuado, él puede colocarse al día y puede aprender a leer, a escribir lo suficientemente bien para cubrir las expectativas escolares y sociales. Es decir, que cuando a la dislexia no va a desaparecer, sí, pero sí se logra superar. Como les dice, eso no. Evidentemente, si el niño que presenta este tipo de problema recibe desde los inicios pues la ayuda adecuada. Esa sería esta enfermedad que viene siendo la dislexia. La otra que elegí fue la discalculia. ¿Qué es la discalculia? Se define como un defecto de tipo cognitivo en la niñez que afecta la adquisición normal de las habilidades matemáticas. No es un problema aislado, ya que solo se presenta en el 1% de las personas que se la presentan como único problema cognitivo. Básicamente está asociada a otro tipo de enfermedades, o sea, son de comorbilidades. ¿Cuáles comorbilidades podemos encontrar en la discalculia? Entonces podemos encontrar que está asociada a otro tipo de problemas cognitivos, como son los trastornos disléxicos, síntomas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, a la epilepsia. En las niñas se puede estar ligadas a anormalidades en el cromosoma X, como es el caso del síndrome de Turner, ¿no? El síndrome de Turner es en el cual una de los cromosomas X no se activa. ¿Qué características tiene la discalculia? Dice que la discalculia del desarrollo se puede observar dificultades en una variedad de tareas numéricas, como realizan operaciones matemáticas, resolver problemas matemáticos y utilizar el razonamiento numérico. También se dan en la discalculia errores en la organización espacial de cantidades, errores en la atención visual, errores aritméticos de tipo procedimental, errores grafomotores al escribir cantidades, errores de juicio y razonamiento, errores en la memorización de cantidades y preservación al solucionar operaciones aritméticas y problemas numéricos. Por ejemplo, le queda difícil organizar los números de menor a mayor o viceversa. También le queda difícil memorizar números cuando está realizando operaciones matemáticas, entre otros. ¿Cómo viene siendo ese proceso matemático? Entonces el proceso matemático se puede dar de manera verbal cuando es sintáctico, fonológico o grafémico, ¿no? Eso es lexical, y está mediado por el sistema arábigo, que viene siendo el sistema decimal que nosotros utilizamos. Cuando esta información entra, lo que supuestamente debe ocurrir en el procesamiento de esta información es la operación
con los símbolos matemáticos. O sea, él debe reconocer realmente estos símbolos, qué operación están indicando que haga y cómo la debe hacer. También debe hacer procedimientos de cálculo, por ejemplo, cuando está sumando o está multiplicando, hay que llevar en algunos casos el número cuando está restando, que las cantidades que se le quitan a un símbolo de estos numéricos con respecto a otro, y debe haber un almacenamiento de esta información para que al final en la salida también se pueda dar de una manera sintáctica, fonológica o grafémica la respuesta a este tipo de operación y en el sistema arábigo que nosotros utilizamos, que es en el sistema decimal. ¿Qué procesos involucramos en las operaciones matemáticas? Dice que esto está dividido en dos grupos. En un sistema logográfico que incluye los números arábicos del 0 a 9, que viene siendo la simbología numérica. Y un sistema fonográfico que da el nombre verbal a los números. Por ejemplo, 0, 9. Él debe pasar esta información verbal que viene siendo fonética a la simbología numérica. En esto se debe tener en cuenta que el significado numérico, la posición del número. O sea, si yo digo 19, entonces yo sé que el 1 va a ser, está en la posición de las decenas y el 9 en la posición de las unidades. La memoria operativa a largo plazo. Él debe ya tener almacenado previamente cómo se realizan las operaciones aritméticas, ¿no? Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Eso ya estará almacenado en la memoria a largo plazo. El reconocimiento simbólico de los símbolos que se van a utilizar. Por ejemplo, la X significa multiplicar, un palo con un punto arriba y otro abajo significa la división, y debajo de la línea, cuando yo estoy haciendo una operación, se coloca el resultado, ¿no? El procesamiento numérico a corto plazo también es de gran importancia, por ejemplo, cuando yo llevo un número, ¿no? Si yo digo 6 más 4, 10, coloco el 0 y llevo 1. Ese 1 lo coloco ya en las decenas y va a empezar ahí a contarlo, y en ese caso la persona debe almacenar esa información. Y por último, el conocimiento conceptual de las operaciones aritméticas, que son los procesamientos semánticos. Que nosotros nos damos cuenta de los procesos neuronales afectados por la discalculia, nos vamos a dar cuenta de que los niños que presentan discalculia van a tener estas zonas, van a estar menos activas que los niños que no la poseen. Algo muy similar que pasa con la dislexia, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta qué zonas son las que van a presentar menos actividad. Y cómo se va a hacer la evolución de esta enfermedad. Entonces nos damos cuenta que con pocos estudios se ha analizado la evolución de la discalculia, aunque se supone que al igual que los otros problemas del aprendizaje, esta tiende a mejorar con el tiempo. Lo mismo que pasa con la dislexia, si se hace una enseñanza adecuada y se sigue la evolución de esta enfermedad. Al ser el problema aritmético complicado, se puede llevar tiempo y esfuerzo superar el trastorno. O sea, hay que dedicarle tiempo para que se pueda superar la discalculia. Y en esta enfermedad, como en la dislexia, puede mejorarse con el tiempo, pero son pocas las personas que logran recuperarse completamente y se conserva ciertos rastros de ella en la adultez. O sea, no es una enfermedad que se pueda curar, sí, pero sí se puede superar. Entonces aquí les dejo las referencias bibliográficas. Me despido de ustedes y que se encuentren bien.